¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, el mejor lugar para mejorar su inglés y viajar al extranjero. Precisamente hablando de mejorar su inglés, en este video les voy a contar 30 palabras en inglés que debes conocer. Son palabras de uso diario en inglés, vocabulario útil en inglés. Si es que están interesados en este tema, continúen viendo este video. La primera palabra que les vengo a contar es please. Nunca está de más ser cordial, ser cortés, así que please, por favor, nunca quedaría de más. Please, could you close the door? Por favor. La segunda palabra es so. So tiene varios usos, pero la más común es cuando se usa como un conector entre dos oraciones. La primera oración es un suceso y la segunda oración es la consecuencia de este suceso. I got in bed very late last night, so I'm still tired this morning. Que se fueron a dormir muy tarde la noche pasada y que por esa razón, so, aún están cansados en esta mañana. Un segundo uso para so puede ser en una traducción directa al español como y, pero depende obviamente del contexto. Puede ser que se diga y, o sea, y cuando ustedes no entienden una situación, o y, o sea, ¿qué hay con eso? Entonces depende mucho del tono y el contexto. Dos ejemplos en estos contextos. Could you please turn around on the corner? No, I can't because the police are there. So, es como que hubo una conversación aquí y no se entiende muy bien, no se entiende lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Esa fue una situación de la vida real que me sucedió a mí con mi host family. Me pedían que me dé la vuelta en una intersección y yo no podía hacerlo porque pensaba que no se podía porque estaban ahí los policías. Entonces, mi host dad me dijo, could you please turn around on the corner? Y yo dije, no, I can't because the police are there. Entonces mi host dad no entendía porque sí se podía hacer y me dijo, so, o sea, como que me quería decir como que le explique de una mejor manera. Un segundo ejemplo es el siguiente. Guys, I'm staying home tomorrow. Esto lo solía decir mucho mi host mom a los niños cuando ella no tenía que trabajar. Decía, guys, I'm staying home tomorrow. Y los niños decían, so, ¿y qué hay con eso? Entonces depende muchísimo el tono. También se lo puede decir y como en busca de pleito. La tercera palabra es make y siempre ha habido la confusión entre make y do porque las dos palabras significan hacer en español. Sin embargo, este tema es muy extenso y sería para un video específico, pero el día de hoy les voy a decir 3 acciones concretas que se debe utilizar la palabra make. Make the bed, make dinner o preparar comida en general, make food. Siempre lo que se trata de preparar comida es con la palabra make. Y make a decision. Ustedes en inglés no toman decisiones como lo decimos en español, que sería take a decision. No, en inglés se hacen decisiones, o bueno, es como se lo dice, make a decision. La siguiente palabra es water. Es una palabra muy importante que la pronuncié mal durante casi mis 2 años en Estados Unidos, o bueno, el primer año, hasta que lo conocí a Steven, y yo realmente no podía decir la palabra water, solía decir water, no sé qué decía hasta que Steven me lo hizo saber, y la verdad que es una palabra muy útil cuando se va a restaurantes. Es el líquido vital, se necesita saber pronunciar esta palabra. Can I have a bottle of water, please? La siguiente palabra es call, llamar. Es una palabra indispensable si es que apenas uno se está llegando a Estados Unidos. Can I make a call? Did you get my call? ¿Puedo hacer una llamada? ¿Recibiste mi llamada? La siguiente palabra es appear, que la traducción directa es aparecer. Es muy similar a como lo es en español. He just appeared at the party without being invited. Él se apareció en la fiesta sin siquiera haber sido invitado. La siguiente palabra es first. Cuando uno quiere expresar el orden de algo, siempre necesita los números ordinales, primero, segundo, tercero, etc. Entonces, en este caso se diría first, indicando primero. Matilde Hidalgo became the first female doctor in Ecuador. Matilde Hidalgo llegó a ser la primera médico en Ecuador. La siguiente palabra es lo opuesto a first, que era primero, en este caso último. Para decir último, se dice last. George was the last giant turtle in the Galapagos Islands. Que la tortuga George fue la última tortuga gigante en las Islas Galápagos. La siguiente es been. Es el participio pasado del verbo to be. El verbo to be que lo hemos visto siempre desde el jardín, escuela, colegio, en todo lado. El presente es is, are. En pasado es was, were. Y en participio pasado es been. Been siempre va a ir junto al verbo to have, siempre y cuando es
este verbo signifique haber. Siempre va a ir el verbo haber, ya sea en su forma presente como have o en su forma pasada como had. Cuando el verbo have va junto a been, en este caso va a significar haber. Cuando estas palabras están juntas, el verbo have nunca va a significar tener, que es la traducción más conocida. I have been to Canada. He estado en Canadá. She had been wearing that shirt before it shrunk. Que ella había estado usando esa camiseta todos los días hasta que se encogió. La siguiente palabra es afford, que significa poder adquirir algo en temas económicos. I can't afford getting a Tesla. No me alcanza a poder comprar un auto Tesla. La siguiente palabra es better, que es un adjetivo comparativo cuando nosotros queremos decir esta cosa es mejor que esta cosa. Entonces, para esas circunstancias decimos better. The Neutrogena lotion is better than the one that I'm using right now. Que la crema, la loción de Neutrogena es mejor que la que estoy usando en este momento. La siguiente palabra es best. En este caso es un adjetivo superlativo cuando nosotros queremos decir que algo es lo mejor de todo. Cuando queremos decir que ya sea una cosa, una persona o lo que sea es lo mejor dentro de su categoría. Yo les voy a dar un ejemplo que para mi situación es únicamente un ejemplo. Para ustedes puede ser algo diferente. Lionel Messi is the best soccer player in the world. Que Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol en el mundo. Para ustedes puede ser otro jugador, pero es únicamente un ejemplo cuando se utilizaría la palabra best. Las siguientes dos palabras generalmente hay confusión, pero es muy importante entender su significado y su diferencia. Borrow y lend. Borrow es pedir prestado de alguien y lend significa que ustedes están prestando X cosa a alguien. Por ejemplo, my friend borrowed shoes from me. Que mi amiga tomó zapatos prestados de mí. Pero ¿cómo diríamos que yo le presté los zapatos a mi amiga? I lent my friend shoes. Recuerden que la palabra era lent, pero el pasado es lent. Entonces, por esa razón digo I lent my friend shoes. ¿Recuerden la diferencia? Borrow es tomar prestado de alguien y lend es prestar a alguien. La siguiente palabra es una preposición y es among. Su definición es similar a between, que significa literalmente en español entre, pero la diferencia pequeñita entre between y among es que between se refiere generalmente a algo entre dos circunstancias o dos cosas, pero among se refiere entre muchas cosas. Among es algo entre un sustantivo en plural. My dad couldn't see me among the crowd of people. Que mi padre no me podía ver entre la multitud de personas. La siguiente palabra es buy y literalmente en español significa comprar. Sandy is going to buy a new car. Sandy va a comprar un nuevo carro. La siguiente palabra es can. Esta palabra tiene dos definiciones. La primera es como el verbo poder, can, y la segunda definición es una lata, es un enlatado. Entonces, con verbo poder yo puedo decir I can drive automatic and standard cars, que yo puedo manejar carros automáticos y manuales. Y en el otro concepto puede ser algo como tuna can, fish can, soup can. La siguiente palabra es cry. Todos lloramos al menos una vez al mes, creo. Por esa razón la palabra cry es muy importante. Christina was very sorry for making her brother cry. Que Cristina sentía mucho, que lo sentía mucho haber hecho llorar a su hermano. La siguiente palabra es algo que alguna vez fui en Estados Unidos y es foreign, y es algo que en español significa extranjero. Foreign people are usually hardworking. Que las personas extranjeras generalmente son muy trabajadoras. La siguiente palabra es to dry, que significa secar, es un verbo, y puedo decir I need to dry my hair, que necesito secar mi cabello. La siguiente palabra es young, que significa joven. Puedo decir una oración como simplemente I'm young o Disney stars are usually young people, que las estrellas de Disney son personas generalmente jóvenes. La siguiente palabra es brush, que significa cepillarse, ya sea cepillarse los dientes, cepillarse el cabello, etc. You should brush your teeth 3 times minimum daily, que tú te deberías cepillar los dientes por lo menos 3 veces al día. La siguiente palabra es answer, significa respuesta o cuando es to answer es responder y como sustantivo sería respuesta. En el ejemplo que les he colocado es como un sustantivo y sería did you get any answer?
que si recibiste alguna respuesta. La siguiente palabra es land, significa terreno, territorio, y pues en el caso de ejemplo que les he puesto es The United States of America is the land of opportunities, que los Estados Unidos de América es la tierra de oportunidades. En este caso lo he traducido como tierra, que pues bueno, significa eso, tierra, territorio, terreno. La siguiente palabra es un sustantivo y es neighbor, que significa vecino. My neighbors are very kind people. Mis vecinos son personas muy amables. La siguiente palabra es must, y esta palabra no se la debe confundir con la siguiente palabra que es have, y es que hay una diferencia muy pequeña pero gran diferencia a la vez entre must y have. Must significa tener que hacer algo, o sea, de obligación por ley, que hay que hacer algo sí o sí, y have es como tener que hacer en el contexto que les estoy diciendo en este caso, ¿no? Por ejemplo, con must es algo como esto: you must wear a seatbelt to drive. Tienes que usar un cinturón de seguridad para manejar, o sea, no es algo que si es que quieres o si es que puedes, no, es algo que tienes que hacerlo sí o sí. Y have en su defecto es como que algo que tienen que hacer, pero no es algo reglamentario. You have to close the windows so flies don't come in, que tienes que cerrar las ventanas para que las moscas no se entren. La siguiente palabra es get, y es que este verbo tiene millón de usos, millón de significados. Es obtener, entender, tiene millón de significados. Les voy a decir 3 usos diferentes y que ustedes mismos puedan determinar el significado en este contexto. The math class was too confusing today. I didn't get anything. En este contexto significa entender, y dije que la clase de matemáticas estuvo muy confusa el día de hoy y que no entendí nada. I didn't get anything. I'm going to get myself new clothes, que me voy a comprar a mí misma ropa nueva, y en este caso get significa comprar. Get in the car right now. Hurry up. Que te subas al carro en este momento, apúrate. Getting significa entrar. Las siguientes 2 palabras son muy similares, la gente generalmente se confunde, pero hay que entender su significado. La primera es un verbo y la segunda es un sustantivo. To breathe y breath. Por ejemplo, to breathe se escribe de una manera y breath se escribe de otra. Es muy importante entender la diferencia porque son palabras que se las puede utilizar en el mismo contexto, pero son diferentes. People who live in small towns are likely to breathe fresh air every day. Que las personas que viven en pueblos, ciudades pequeñas, son más propensas, que es más común que ellos respiren aire fresco todos los días. To breathe significa respirar. La siguiente palabra es un sustantivo, como se los he dicho, y un ejemplo puede ser el siguiente. I'm working on my reactions when I get mad, so now I take a deep breath before saying anything. Que estoy trabajando en cómo reacciono cuando me molesto y que por esa razón tomo un respiro profundo antes de decir algo. Take a deep breath es algo muy común que se dice en Estados Unidos para decir que primero se respira antes de decir cualquier cosa, y pues en este contexto es breath. ¿Qué les ha parecido este video? Escriban en los comentarios. Yo quiero mejorar mi inglés para que yo pueda darme cuenta que les interesa este tipo de contenido y yo pueda seguir creando más videos para ayudarles con su inglés. No se olviden seguirme en mi Instagram, que siempre les estoy compartiendo información acerca de mejorar su inglés, viajar al extranjero para estudiar y trabajar, ya sea con el programa Au Pair, y de paso, si es que quieren ser au pairs en Estados Unidos desde Ecuador y Perú, pueden contactarme en intercambioslrl.com. El link estará en la descripción de este video. No se olviden suscribirse al canal, que me ayudarían enormemente a llegar a los 10k, que es mi objetivo, así que por favor suscríbanse si aún no lo han hecho. Gracias una vez más y conmigo será hasta un próximo video. ¡Adiós!